Este próximo marco jurídico que piensan aprobar con enormes deficiencias promueve la opacidad, legaliza la corrupción y evita la transparencia y la rendición de cuentas. Esta ley de obras públicas que estamos aprobando lo que está haciendo es abrir los espacios para la corrupción y la discrecionalidad. Y lo hace en uno de los momentos de la vida pública del país más escandalosos de la corrupción en nuestro país. Aceptémoslo de una vez. Vinieron a hablar de honestidad y solo abrieron los espacios para la corrupción y para generar además una nueva élite política y empresarial, como alguna senadora lo dijo, con mayores privilegios, porque lo secreto favorece esos privilegios. Nada más lo podríamos decir, inicia en esta ley, nada más en el artículo primero, empieza a abrir los espacios de la corrupción, tratándose de obras o servicios relacionados con las mismas que deriven de programas prioritarios o proyectos estratégicos que ejecute Fuerzas Armadas permanentes, no será aplicable esta ley. Lo que quieren es esconder su corrupción abajo de la alfombra verde del ejército. Y no estamos de acuerdo que los quieran corromper. Esa es una manera cobarde de enfrentar las cosas. Han expulsado a la sociedad civil de todo el sistema anticorrupción y ahora me hablan de testigos sociales. Pues no leyeron la que está ahorita, porque el testigo social existe. Lo que pasa es que tenía más amplitud para trabajar y estaba mucho más fortalecido. Han incrementado las reservas de apertura para los casos de seguridad nacional. Y me recuerdan ese decretazo del 22 de noviembre del 2021 que logramos que se declarara la inconstitucionalidad precisamente porque violentaba el derecho a un gobierno honesto de los mexicanos. Hablan de eso y sin embargo excluyen a Pemex y a CFE de toda vigilancia. Pemex, la más endeudada en estos años, CFE, que vaya, con el solo personaje que la dirigía sería suficiente para vigilarla. Favorece mecanismos de ocultamiento en el propio gobierno y con el propio gobierno, y lo que va a hacer es generar una condición en donde obliguen a sus propios titulares de secretarías a ser parte de la corrupción. Es una ley que va a favorecer la corrupción y para los que son corruptos buscarán a ser corruptores y buscarán la complicidad en la corrupción. Permite además, fíjense lo que son las cosas, el artículo 47, que es una de las tantas reservas que tengo, permite la posibilidad de adjudicar el concurso a un segundo lugar y a un tercero, con diferencia de más de 10 puntos. Eso es promover la corrupción. Hablan de plataforma digital. Oigan, pues ya se hacía. Lo que pasa es que ahora cerraron los estándares y además se conservan los archivos por menos tiempo para que no les dure ni siquiera un sexenio. Y luego además nos dicen que las empresas a las que van a privilegiar son a las más solventes. Vienen a hablar de primero los pobres, pero no los dejan emprender ninguna para ser proveedores del gobierno. Entonces privilegia a quienes más tienen y debe además esta misma plataforma digital, que claro que había que aceptar que se tenía que rediseñar para los nuevos tiempos, pero lo que hicieron fue hacerlas a sus tiempos y a su manera de hacer las cosas. No, señores, señoras, diputadas, diputados, estamos cometiendo un grave error contra todos, porque la corrupción nos quita la libertad, la corrupción desordena la economía, nos roba la tranquilidad, degrada la política y desde luego desalienta y desanima a un país que requiere un México en donde no haya corrupción y donde ser honesto
no sea un acto heroico, sino que sea ser honesto. Y la ley tendría que haber buscado limitar al gobierno y proteger a los ciudadanos, y no es así. Por eso vamos en contra y presentamos las reservas. Gracias a la presidencia para cerrar un debate donde claramente, nuevamente, gana la representación del pueblo con argumentos claros. Sí hay que también notar, y lo digo de corazón, que la vocación por el ridículo de la reacción al parecer sí tiene límites, porque sí cejaron en su intención de venir a querernos dar clases de combate a la corrupción. Y eso es un logro de la Cuarta Transformación también. Estamos educando no solo al pueblo, sino también es un ejercicio de pedagogía política a la reacción. Lo sabe el pueblo de México, este proceso, si se ha significado por algo, es precisamente por que el recurso del pueblo se gasta mejor. Por eso es que desde la comunidad más pequeña a la ciudad más grande existe una convicción social irrevocable de continuar avanzando en el proceso transformador. El dinero ahora se gasta bien. La gente lo dice, sí había dinero, lo que pasa es que se lo robaba el PRIAN. Sí, en nuestras escuelas vemos más obra que nunca, porque el dinero se ejerce de manera democrática, no solo desde una planeación popular, sino directamente por el pueblo organizado, y en los caminos rurales también, en las escuelas, en los caminos y en las clínicas. El dinero le llega a la gente, y es algo que no alcanzan a ver los representantes de la derecha reaccionaria. Pero eso ya no es más que muestra de su propio analfabetismo político, y eso en última instancia no nos importa. Al pueblo de México, a nuestras hermanas y hermanos, continuaremos profundizando los esquemas de ejercicio democrático del recurso. Hemos presupuestado para estos programas clave de la Escuela es Nuestra, de los caminos rurales, de las clínicas, recursos históricos, y nosotros, desde la izquierda de la izquierda, que somos el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentaremos iniciativas para constitucionalizar incluso esquemas de presupuesto participativo y de construcción de poder popular. Sí, el cártel inmobiliario y la derecha no puede venir aquí a hablar de combate a la corrupción, no puede venir a hablar tampoco de transparencia. Por eso les reconocemos que se queden callados. Estamos a punto de votar, amigas y amigos, compañeras y compañeros, mejoras notables al ordenamiento jurídico que en un inicio fue producto del prianismo, pero que solo se infía en los hechos, funcionaba para simular la contratación discrecional permanente de unos cuantos, para consolidar además lo que hemos venido a romper. Estos ordenamientos, como lo había hecho el PRIAN, servían para construir esa fórmula de gobierno de poder económico y poder político. El presupuesto del pueblo simplemente se cambiaba de manos a una oligarquía, a un cártel inmobiliario, a un cártel empresarial de constructoras que por supuesto veían sus ingresos multiplicados cada año. Hemos separado el poder económico del poder político desde hace años, y esta ley, esta reforma viene a profundizar ese esquema. Pero no nos podemos conformar solo con eso, tenemos que entregarle ahora el poder al pueblo, y para eso es el segundo piso de la Cuarta Transformación. Solo para desmontar rápidamente algunas de las mentiras flagrantes que vinieron a mencionar los poquitos que tuvieron la poca vergüenza de querer dar lecciones de combate a la corrupción y transparencia. Algunos despistados, como son incapaces de tener un debate, una dialéctica, y tienen que leer el discursito que les hizo ayer su asesor, ni siquiera se enteran de lo que se debate, vienen y repiten recalcitrantemente la misma ridiculez. Dicen, ¿y ahora qué plataforma va a haber? Pues la nueva plataforma que viene contenida en la ley, que para que se enteren, obliga a todos los sujetos, a todas las entidades, a dar de alta antes del último día de cada año todo lo que ahí se realice. Y además, fíjense ustedes, por regla general, la licitación debe de ser pública, digital, y debe de ser mediante digital, mediante la plataforma. Ese esquema de transparencia viene a modificar el estado de las cosas, porque realmente honra el principio de transparencia y de máxima publicidad. El sobre digital en transparencia acaba con el cochupo institucionalizado del funcionario corrupto simulando licitaciones.
invitando a 3 empresas para que luego 2 se dejen caer y una gane la licitación pública. Ese esquema que en México se profesionalizó por el PRI y por el PAN y que tanto trabajo ha costado desmontar. También se digitalizan todos los procesos y se vuelve obligatorio el estudio de mercado. Es la ruta idónea. Estamos avanzando desde abajo y también en los ordenamientos jurídicos que nos heredó la derecha corrupta, los estamos poniendo al servicio del pueblo. Ahora sí estamos construyendo un traje a la medida de la gente y para las necesidades del pueblo de México. ¡Que viva el pueblo organizado! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¿Es cuánto? Y retiro la... Con su venia, diputada presidente. Adelante. Hoy nos encontramos ante una reforma preocupante para México. Lejos de enfrentar la corrupción, encubre e institucionaliza la corrupción. La llamada estafa maestra la quieren llevar a cabo institucionalmente diputados y diputadas del oficialismo. Esta ley de obras públicas representa el gobierno de Morena y el gobierno de Morena representa corrupción, autoritarismo. La continuidad de Andrés Manuel López Obrador con la de la actual presidenta sigue siendo la misma, opacidad total. En Acción Nacional lo decimos claro y fuerte. Ya basta que la corrupción siga siendo institución en este país. Han estado simulando, utilizando una bandera de austeridad republicana como tapadera y para ocultar todo el saqueo de los recursos públicos que hacen hoy en este país. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hicieron el disfraz estratégico para formalizar la corrupción y por eso les traemos el mapa y el rompecabezas de la corrupción, porque vamos a ser muy claros. 3 obras que han sido opacas. La primera, el Tren Maya. El Tren Maya, que si lo podemos poner aquí, representa al inicio 193,000 millones de pesos del presupuesto en el costo. Pero, oh sorpresa, gastamos más de 500,000 millones por la opacidad y por la corrupción. Más de 164% de sobrecosto. ¿Qué se esconde detrás de la transparencia para no ser claros en la opacidad de este recurso público? La respuesta es clara. Es una corrupción disfrazada de patriotismo y autoritarismo. La segunda imagen, si me ayudan por favor, el increíble y eficaz y funcional Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que se caracteriza a nivel internacional por su afluencia de pasajeros, se caracteriza por la conectividad que tiene con México y con el mundo. Las utilidades que se generan, un claro ejemplo de un aeropuerto, señores y señoras. Pero bueno, la realidad de este sarcasmo, porque como entiendo, no entienden que es un sarcasmo, diputados, esto empezó gastando 74,000 millones de pesos y terminando costando 158,000 millones de pesos. Otro sobrecosto del 60% en una obra inservible. Pero bueno, para recordarles todo esto, diputados, y tener memoria, nos podemos ir a la tercera imagen, donde la gasolina ya cuesta 10 pesos, señoras y señores. Lo que es la refinería de Dos Bocas. Gracias a esta refinería, hoy los mexicanos gozan de movilidad a través de la gasolina a 10 pesos. Felicidades, diputados, han hecho su trabajo. Sarcasmo otra vez, por si no lo han entendido. Vamos a la realidad de Dos Bocas. Una hora, otra vez en sobreprecio, que ha sido inservible, en donde el sobreprecio se ha dado en que no ha producido ni 1,000 litros de gasolina y la explotación del petróleo ha sido nula. ¿Pero qué quieren hacer con esta ley de obras públicas? Quieren institucionalizar la corrupción
y quieren hacer que este rompecabezas de la corrupción se vuelva tangible en más obras públicas de este país, porque lo que sí les encanta es llevar un dicho de muchos políticos del hoy autoritarismo, que mientras más obra, más obra. Eso no tienen que hacer diputados ni actores del autoritarismo. La obra pública tiene que ser para el beneficio de todos los mexicanos y no ocultando lo que han venido haciendo mal. Tienen que ser transparentes y hacer que el gasto público sea eficiente y eficaz. Por eso también proponemos, uno, que ni las Fuerzas Armadas, ni CFE, ni Pemex puedan operar fuera del marco legal de la ley de obras. Dos, ustedes quieren reducir en lo permitido, subcontratar 50% que está estrictamente teniendo en un contrato, diputada, ahorita termino. Segundo, proponemos bajarlo al 20% para que realmente tengamos el control del gasto público. Y tercero, que la plataforma digital que están vendiendo como la mayor panacea de la historia de este país no se convierta en un instrumento de corrupción y autoritarismo. Diputado. Y concluyo, diputada. Hoy hay una amenaza directa para la democracia y la transparencia y la rendición de cuentas de este país. Y en Acción Nacional estamos decididos a enfrentar a la corrupción más grande de la historia del pueblo de México. Muchas gracias. Con la venia, diputada presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, pueblo de México, el oponerse a la corrupción en el gobierno es la obligación más importante del patriotismo. Edward Griffin. La reforma a la ley de obras que estamos aprobando el día de hoy es de gran relevancia, ya que se pone freno y candados a la contratación de obras públicas que realiza el gobierno. Con las leyes actuales, las contrataciones se podían hacer con empresas sancionadas, fantasmas o de reciente creación, sin comprobar su veracidad y para poder desviar dinero del erario público. Como ejemplo tenemos en el gobierno de Puebla, entre los años 2015 y 2018, con un gobierno panista, se contrataron a 60 empresas fantasmas, gastando más de 17 millones de dólares, utilizando las secretarías de Educación, de Movilidad y Transporte, Salud y Seguridad. O en Huixquilucan, Estado de México, en donde el matrimonio Vargas Contreras, que se turnaban la presidencia, por cierto, panistas, utilizaron empresas factureras identificadas por el SAT para eventos culturales, deportivos, materiales de construcción, etcétera, con contratos de 82 millones de pesos, en donde la mayoría de empresas tenían el mismo domicilio y donde nunca hubo nadie. Y claro, en la actualidad también lo hay, vamos a señalarlo porque en el PT somos congruentes, pero para eso es esta iniciativa, para que acabemos de tajo con esa corrupción y ayudemos a nuestra presidenta de la República, porque ella sola no puede si también nosotros no nos involucramos. Pero muchos, ¿por qué no hay que decirlo? En vez de denunciar, nos volvemos cómplices y también tienen sus empresas. Bueno, recordemos que en el 2022, la entonces Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT investigaban a Santiago Krill y a Ricardo Anaya, cuando su peor participación en una red financiera con empresas factureras y de quienes recibían dinero. Este último pudo regresar al país cuando su partido lo hizo senador, tras haber sido acusado también de recibir sobornos de 6.8 millones de pesos
para que votaran la reforma energética de Peña. ¿Se acuerdan, verdad? Cuando todos salían de aquí felices y contentos con sus maletas de dinero. No lo podemos negar, sus filas partidistas, prianistas, aunque ya no sean amigos, siguen llenas de corruptos, porque en su forma de vida hasta hicieron un monumento a la corrupción con presos inflados y desvío de recursos. ¿Qué se puede apreciar sobre Reforma en su estela de corrupción de más de 1,000 millones de pesos? Compañeros y compañeras, ojalá y espero que con esta iniciativa estoy segura que vamos a acabar con la corrupción de los gobiernos estatales y municipales. En mi estado de Oaxaca, el secretario de Gobierno dijo en una conferencia de prensa que en 30 municipios los presidentes pactan con las constructoras la inflación de precios de obra pública porque saben que esto es un negocio. Pero ¿qué pasa con la ciudadanía? También hay que preguntarnos. La ciudadanía no se atreve a denunciar esta corrupción que se está viviendo. Por eso en el PT decimos que hay que hacer la revolución de conciencias para que la gente se atreva a denunciar. En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo tenemos mucha claridad que acompañaremos esta iniciativa y acompañaremos a la Presidenta de la República y votaremos en estas reformas, ya que se está transparentando los procesos de contratación con la implementación de una nueva plataforma digital que garantizará el acceso a la información, ya que se realizarán por medio de las tecnologías. Se valora si son obras necesarias y estratégicas para el desarrollo nacional, es decir, llevará una nueva justificación, se subirán los documentos necesarios y actualizados a los cuales se les dará publicidad para que los ciudadanos tengan conocimiento de lo que se está haciendo. Dicen que no habrá transparencia por las obras que realice el Ejército. Pues les recordamos y les comento que hay resultados que mejor prueba que las obras públicas que se han realizado el Ejército en estos años y no como en los años del 2013 a 2016. Acabo, Presidenta, en donde se simularon compras de casi 15 millones de dólares de armamento militar a empresas fantasmas. Con la eliminación de prácticas discrecionales se fortalecerá la integridad pública. Diputada. Por eso, en el Partido del Trabajo estamos del lado de que se acabe esta corrupción y por eso vamos a votar esta iniciativa a favor de los mexicanos y las mexicanas. Todo el poder al pueblo, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. ¡Que viva el Partido del Trabajo! Queremos que les pareció el video, dice Margarita Tártamo de Echón Zavala, doña Borro Lechón, lo mismo que todos los diputados y senadores del PAN. El próximo marco jurídico que se va a aprobar promueve la opacidad, legaliza la corrupción, evita la transparencia y rendición de cuentas. Así como no va a decir lo mismo si les escriben el mismo guión a todas la misma persona, su patrón Mr. X. Si dice la Margarita que quién sabe qué se tomó antes, que lo que quiere la 4T es esconder la corrupción abajo de la alfombra verde del Ejército y que no está de acuerdo que los quieran corromper y que por tal motivo no puede acompañar esta reforma como ninguna otra. Y enseguida el diputado PT4T Adrián González le dice que ahora la 4T va a gastar y administrar bien el billete, que antes sí había dinero, pero se lo robaba el PRIAN. La inversión ahora se ve en las carreteras, escuelas, clínicas, etcétera, y el dinero a la gente le llega, y eso obviamente la derecha reaccionaria no lo alcanza a ver. Les faltan lentes y dice que desde la izquierda van a presentar iniciativas para constitucionalizar esquemas de presupuestos participativos y de construcción de poder popular. Les acabó el business, dijo Adrián González al PRIAN. Está al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video, suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.